Ya estamos con Sabrina Cartavia, nuestros estudios. Bienvenida, ¿cómo estás, Sabrina? Muchas gracias. Bueno, encantada de tenerte. Un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Qué lindo tener este tenor de invitadas para el programa, que nos ayuda un montón a pensar sobre todo la manera en cómo abordamos el territorio, de los sindicatos inclusive, ¿no? Entonces, le dejo el paso también, tenemos la presentación de Natalia. Bueno, Sabrina Cartavia Groga es abogada feminista, presidenta de la Red de Mujeres, Red de Mujeres, asociación civil que busca llevar justamente la perspectiva de género a los diferentes ámbitos, entre otras cosas formó parte de Ni Una Menos, participó del programa de salud y reproducción de la provincia de Buenos Aires, donde se trabajó en políticas públicas de acceso a la ILE. Tiene a cargo publicaciones y capacitaciones en perspectiva de género y derecho. Y actualmente estás como jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, donde estás desarrollando políticas públicas, ¿no? Justamente un poco lo que nos trae a esta temática. Bueno, nos interesa, como decía Jorge, justamente abordar la temática de la cuota alimentaria, que nos parece muy importante poder transversalizar, digamos, en esto de transversalizar la perspectiva de género, tener una llegada como más concreta sobre, digamos, cómo esto, qué es, cómo afecta a las familias, a los trabajadores, trabajadoras, y bueno, ir directo de lleno a eso, si te parece. Bueno, y yo arrancaría por una anécdota de un sindicato, ya que estamos bien. con compañeros sindicalistas. A nosotros nos pasó que nos convocaron de un sindicato que está fuertemente masculinizado, por una cuestión de reserva, no voy a decir cuál. Bien. Y nos venían con un tema, nos convocaban porque querían incorporar mujeres a la planta laboral. Y parecía que estaba todo dado, ¿no? O sea, porque decías, bueno, y esto lo tienen, si esto lo tienen, decíamos, bueno, pero parecería que sí, que está todo dado, pueden incorporar mujeres. Y en esas conversaciones surge por parte del presidente de ese sindicato justamente la razón por la cual querían incorporar mujeres. ¿Y qué les venía pasando? Por el tipo de tarea, era costumbre que siempre entraron a trabajar, las nuevas personas, familiares de personas que ya estaban dentro de ese rubro laboral. En líneas generales, como era un sindicato o una rama fuertemente masculinizada, siempre entraban varones. Por lo tanto, si ellos tenían hijas, quien entraba era la pareja o el marido de las hijas a laburar. Y en algún punto empezó a pasar que esas parejas o maridos de las hijas, cuando las parejas se rompían, se desvinculaban del cumplimiento de la obligación alimentaria para con sus hijos. Entonces esto también empieza a motivar que dentro del sindicato, las cúpulas jerárquicas empiecen a darse cuenta de que había una necesidad de incorporar mujeres también por una cuestión de la distribución de ese ingreso y de cómo ese ingreso impacta en las familias. Entonces fue así, cómo pudimos también conversar sobre este tema con un sindicato que estaba fuertemente masculinizado por el tipo de rama, y a poner como un tema importante, porque claro, ellos empezaron a darse cuenta que determinadas cosas que estaban muy naturalizadas, como por ejemplo que los empleados vinieran y les dijeran cada tanto, che, el aguinaldo no lo puedo cobrar no registrado, que no figure, porque si figura, viste, me sacan el porcentaje, cosas que es imposible por el tipo de actividad, o sea, eso no podía darse. Pero este reclamo estaba, iban y directamente, ¿entendés? Lo planteaban, algo que vos decís, che, qué naturalizado que tenemos el incumplimiento. Y también cómo se dan lógicas de colaboración social para ese incumplimiento, porque si no, no tendríamos un incumplimiento como el que tenemos hoy en la Argentina, que ronda alrededor del 70%. O sea, si vos te casaste o tuviste un hijo sin casarte, lo más probable es que si esa pareja se rompe, la cuota alimentaria no sea pagada. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión individual. Cuando vemos que es algo que es tan global, nos damos cuenta de que estamos hablando de un parámetro que es cultural y que está fuertemente naturalizado en esta sociedad. ¿Con qué instrumentos contamos, si se quiere, digamos, para tratar de revertir esa situación hoy por hoy? Bueno, lo principal que hicimos desde la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos al primer ministerio que existe de las mujeres en ese territorio, fue decir, queremos trabajar esto. Y como nosotras tenemos un mandato que es tener una línea de base, poder tener un diagnóstico, para ahí hacer una política pública, y como tenemos un diagnóstico y una línea de base, poder medir el impacto. Cuando vamos a hacer, digamos, esa línea de base para poder plantear una política pública, nos damos cuenta de que no había ningún dato. O sea, no había producción de datos sobre este tema. Y ahí, viste, te das cuenta también qué naturalizado está el abandono parental, que yo te diría que es anterior a la existencia del sistema capitalista.
que no vemos que algo de estas características es un problema social, a tal punto que llegamos a 2024 y este tema no estaba explorado. Y no es solamente un tema que no estaba explorado en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina. Este es un tema que no solamente es un problema nuestro, es un problema de la región. E incluso cuando vas un poquito más a fondo, te das cuenta que en realidad es un problema global. Todos los países tienen problemas con el tema del cobro de la cuota alimentaria. Cada país tendrá sus razones, sus matices, ¿no? Pero esto es un problema que estamos enfrentando globalmente. Entonces, lo primero que hicimos cuando llegamos a la gestión y vimos esto fue decir, bueno, entonces nos vamos a tener que sentar a diseñar una investigación que nos permita tener datos. Y ahí fue como hicimos durante gran parte del 2020 y 2021 una investigación que derivó en un informe que fue pionero, digamos, a nivel mundial, por medir esto. ¿Y cómo hicimos esa medición? Primero hicimos una encuesta con una muestra que fue muy grande. También, digamos, ahí nos dimos cuenta de cómo esto afectaba, digamos, la vida y la necesidad que tenían, digamos, las mujeres de poner este tema sobre la mesa, de darle un matiz político, no solamente personal, porque salimos con una encuesta y tuvimos un número de respuestas enorme, que son más de 6.000, lo cual es, por el número grande, te da, digamos, como mucha cercanía, digamos, a la representatividad del dato. Y para nosotros también era muy importante que tuviera representatividad de toda la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que nuestra provincia es muy diversa, no es lo mismo el conurbano que, no sé, 25 de mayo, o sea, hay que ver esos lugares, y por suerte pudimos tener en esa muestra representados los 135 municipios de la provincia. Y el primer dato que arrojó, que no te voy a decir que nos sorprendió, porque sabíamos de la magnitud, pero más que nada por una cuestión de charlarlo, no porque lo teníamos medido, pero sí nos impactó. No voy a decir sorpresa, pero sí impactó, fue llegar a este número que era el 68% de los varones, cuando las parejas se rompen, no pagan la cuota alimentaria, pagan menos de lo que deberían o pagan cuando quieren. Y a partir de eso, digamos, seguimos adelante. Y también hicimos un link más, que fue decir, che, ¿y hay relación entre esto y el endeudamiento de los hogares monomarentales? Que es 8 puntos más alto que el del resto de los hogares en nuestro país. Y bueno, sí, porque lo que no están poniendo esos varones, los están poniendo las mujeres, y cuando no lo tienen, no solo ponen todo lo que tienen, sino que salen a endeudarse para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Y a partir de eso, como nosotras somos justamente el Estado, tenemos una obligación no solamente de visibilizar esta realidad, sino de generar cambios. O sea, tenemos un mandato de optimización respecto a esta realidad. Por lo tanto, ese informe vino acompañado de un pliego de recomendaciones, de medidas para la acción, que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, que son más de 32, las que publicamos, porque en realidad eran 70. Algunas dijimos, bueno, no las vamos a publicar, pero las tenemos, y estamos llevando un trabajo que, bueno, empezó con ese puntapié de poder visibilizar esta cuestión, y siguió con tener una conversación con diferentes actores de los 3 poderes y los 3 niveles del Estado. Entonces, salí de la provincia de Buenos Aires, tenemos los datos. Una cosa que fue muy importante y muy buena fue que a partir de esta investigación, UNICEF Argentina toma el tema y se sorprende también, porque en algún punto nadie, o sea, está tan naturalizado que ni siquiera UNICEF se había dado cuenta que el incumplimiento de la cuota alimentaria era un tema relevante para la vida de los niños y niñas y adolescentes de este país. Y empezó a medir a nivel federal. Y ya cada 6 meses hace la medición. Okay. Y coincidía con lo que habían... Exactamente. Bien. O sea, a ellos les daba un puntito más. Poner que nosotros nos dio 68,5 y a ellas les dio 70. Mira. Pero estábamos en el mismo rango. Lo cual, digamos, nos daba esa pauta de que este es un problema que estamos teniendo en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes identifican, ¿no?, en este reglamento? Ya sea la naturalización, porque la mencionaste al principio, quizás de la mujer, de decir, bueno, es así y bueno, ya está, o el acceso a la justicia o lo que sea. ¿Cuáles son las dificultades principales? Bueno, cuando nosotras nos encontramos con ese número, nuestra siguiente hipótesis es, si este número es tan alto, es porque hay un problema en la respuesta institucional. Porque si no, no tenés un número tan alto. Si hay una respuesta institucional eficiente, clara y eficaz, no podés tener un incumplimiento tan alto. Entonces, lo que hicimos fue profundizar esa investigación, ya no solamente con las voces o, digamos, las vivencias de las mujeres, sino con informantes claves que nos podían dar, digamos, información muy importante sobre cómo o qué es lo que pasa una vez que las mujeres entran en el circuito institucional. Entonces hicimos entrevistas a más de 57 informantes claves, donde tuvimos jueces, abogados, abogadas, investigadores, académicos, académicas, personas que trabajan en los servicios de protección local a nivel municipal, bueno, no sé, un montón de personas que tenían una mirada e información sobre lo que ocurría. Y llegamos a la conclusión de que ese procedimiento que hoy tenemos, que si bien en el derecho, en los libros, por decirlo de alguna manera,
se reconoce que existe el derecho a la cuota alimentaria, Sí. existe, de hecho tiene jerarquía constitucional porque está en la Convención de los Derechos del Niño. En los procesos, que es la forma en la cual vos llevas esos derechos a la realidad, nos encontramos con que ese proceso es más parecido a una carrera de obstáculos que a un camino que te permite llegar a tu objetivo rápidamente. Y cuando rascamos un poquito más, empezamos también, viste, como a estudiar comparativamente, bueno, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Y el problema es muy similar y la respuesta más o menos está alrededor de un 30% de efectividad, que nos da con lo que se paga, en los sistemas que centran todas las respuestas a este problema en la judicialización. ¿Por qué? Porque la judicialización es muy cara, es inefectiva. Lamentablemente, digamos, no te da una respuesta rápida. Tiene muchos vericuetos que le permiten a esos varones que tienen abogados, que les hacen determinadas recomendaciones, lo cual también es un problema, digamos, parte del problema también son los abogados y las abogadas, no es solamente el sistema de justicia, que hacen que sea muy fácil llevar medidas dilatorias, o sea, hacer que este juicio sea eterno, muy largo. De repente nosotras nos hemos encontrado con casos que tuvieron 7 años para lograr notificar. La notificación es lo que inicia la demanda, ¿no? Decirle a un tipo, che, tenés hijos, no pagas la cuota alimentaria, te vamos a hacer una demanda. 7 años solamente para lograr notificarlo. ¿Y qué es lo que hace demorar? ¿No encontrar la dirección? ¿Qué? Por ejemplo, una de las estrategias es arrancar la chapita de la puerta de la casa. Mirá qué También. fácil. Terrible. Mirá qué Básico. facilidad. ¿Cuál sería otra? A ver, vos decís que uno de los problemas sería la judicialización. ¿Cuál sería el otro método o el otro camino como para que sea un poco más rápido, un poco más efectivo? Bueno, por ejemplo, tenés ejemplos de cómo se hace en el Reino Unido o en Australia, que se hace a través de una oficina administrativa. Entonces vos no tenés que ir con un abogado o una abogada. Es muy similar quizás a, no sé si conocen el procedimiento de derecho del consumidor que tenemos en la Sí, Argentina. claro. Que vos, si tenés un problema, no sé, yo tengo un problema con esto, ¿no? Sí. Entonces, yo no tengo como usuaria tener que contratar un abogado e iniciar un expediente judicial para ir a decir que la empresa me vendió esto y no sirve. Si la empresa no me da una respuesta en esta conversación que tengo, yo voy a un CGP, por ejemplo, en la ciudad, me acerco a servicio de consumidor, me van a pautar una fecha donde yo voy a ir sin necesidad de contratar a ningún abogado, va a venir la empresa y el CGP va a decir, esto es lo que se decide. Y si la empresa no está de acuerdo, en todo caso, es la empresa la que tiene que ir a judicializar esa decisión. Entonces cambia completamente. Claro, facilita también mismo los mecanismos, porque a ver, una mujer en este caso que se queda sin la pareja, ¿no? Se queda viviendo con el niño. De tener que venir a un juzgado, o sea, estás laburando todo el día, tenés que meter en el medio, ir al juzgado, que no Te te den endeudás bola, para pagar un volver, abogado. tenés que pagar un No, abogado. y hablando de Capital Federal, pero imagino, no sé, distancias largas, o sea, tiempo, ¿no? No, Recorrer. ni hablemos de que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay lugares donde vos tenés que recorrer 300 kilómetros para llegar a la cabecera del partido judicial. Por ejemplo, si vos vivís en Saladillo, provincia de Buenos Aires, tu cabecera judicial es La Plata. 300 kilómetros. O sea, 3 horas en auto, si tenés auto, y si no tenés coche, arreglate. Sí. Sí, tal cual. Sabrina, voy a traerte el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, digo, como para introducirnos también en eso, y el índice de crianza, que viene un poco, ¿no?, a otorgar herramientas para ver si podemos revertir, si se quiere, ¿no? Bueno, en ese sentido lo que nosotras veíamos es que es como que el sistema tiene como dos pinzas, ¿no? O dos problemas. Por un lado, el problema del inicio, todo esto que yo te contaba, procesal, que es una carrera de obstáculos, porque yo te digo lo de la notificación, pero hay millones de cosas y cositas que hay que hacer ajustes procesales para que ese camino sea más sencillo. Notificación quizás es lo primero por donde decimos, che, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo me voy directamente a hablar de los registros de deudores alimentarios, lo primero que tengo que entender es que la mayoría de las mujeres nunca llegan a tener una sentencia firme. La mayoría de los registros alimentarios de nuestro país, digo la mayoría porque el de Capital no, lo que te exigen es una sentencia firme, ¿sí?, que diga que ese varón es deudor y un endeudamiento, o sea, que haya tenido un incumplimiento de 3 cuotas seguidas o 5 alternadas en un mismo año. Lo cual hace que le digan a la mujer, che, pasate toda la cantidad de años que tengas que pasarte litigando, capaz que tardaste 7 solamente para notificar, seguís litigando, entonces tenés 10 años, No, eso no. hasta que tenés una sentencia que dice, ese varón es responsable del pago, después que ese varón no cumpla, y cuando no cumplió 3 veces seguidas o 5 alternadas en el mismo año, volvete a buscar un abogado para que le informe al juez para que lo anoten en un registro de deudores alimentarios. Y además ahí hay una cosa más, dijimos, bueno, listo, entonces le estamos diciendo a las mujeres que vayan por ya ni siquiera te digo carrera de obstáculos hacia un callejón sin salida, termina siendo, porque les decís, den toda esa vuelta, endeúdense, vayan a la justicia, estén peregrinando ahí durante años, Laberinto. para que al final la respuesta del sistema sea, si no podemos ejecutar, porque también acá lo que tenés que ver es que
el sistema está todo centrado en que esa persona deudora tenga o bienes a su nombre o un empleo registrado. Y acá encontramos las trampas. Un montón de tipos que se despojan de sus bienes. Cuando empiezas el proceso tenían algo, cuando terminas el proceso ya no tienen nada, o que incluso optan por la informalidad. Digamos, sabemos que hay personas que están en la informalidad porque no pueden acceder al sistema de trabajo formal, pero un montón de gente opta por la informalidad. Estamos hablando de profesiones liberales, comerciantes, que, digamos, en un principio no es que piensan en la cuota alimentaria, pero piensan en zafar de sus responsabilidades tributarias, entonces optan por la informalidad en eso, pero después a la larga esto deriva en la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque también tenemos un factor cultural muy fuerte, y es que cuando vos vas a las percepciones que tienen los varones, y yo no diría solamente los varones, diría, digamos, también el Poder Judicial y probablemente gran parte de nuestra sociedad, sobre qué es la cuota alimentaria, no se ve como una cuestión de corresponsabilidad en los cuidados, sino como una multa o un impuesto. Un castigo, pero que tiene que ver con eso. Y tener en cuenta que en nuestro país tenemos una tradición, una costumbre, si se quiere, culturalmente, donde si no pagas impuestos sos recontra revivo, sos, como ha dicho nuestro presidente, un héroe, los que fugan guita o algo así. Esto existe en el imaginario. Si yo zafo de mis responsabilidades tributarias, soy más bien un campeón, no soy un irresponsable social. Si yo zafo de las obligaciones respecto a mis hijos, porque también son vistas como un impuesto o una multa, soy un campeón. No soy una persona que está haciendo las cosas mal. Y en ese sentido, digamos, cuando vemos el tema también de los registros de deudores alimentarios, algo que es necesario es que esta es una política pública que no es nueva en la Argentina. O sea, ya tiene más de 20 años. De hecho, es como la respuesta más extendida frente al incumplimiento, ha sido decir, bueno, registros de deudores alimentarios. Algo que hay que ir a ver es la efectividad de esa medida. ¿Cómo ves la efectividad de esa medida? Decís, bueno, ¿cuántas inscripciones hay por año y cuántas bajas hay? Porque si esto te jode, vos vas a pagar y el día que pagaste yo te bajo. Yo te puedo decir lo que vimos en la provincia de Buenos Aires, la efectividad era menor al 4% anual. Entonces le estamos diciendo a las mujeres, vaya señora, peregrina, esté ahí todos los años, endeúdese, paga abogados, y al final la respuesta institucional es, y no podemos hacer nada. Procesos que llevan añares, digamos, ¿no? Décadas inclusive, los hijos crecen, ya son mayores de edad y nunca cobraste la cuota, ¿no? La mujer es la que se tuvo que encargar de la educación, de la alimentación, digo, de los cuidados. En todas esas trampas que nombrás. Sí, y además que eso tiene un efecto directo en las posibilidades de las mujeres de integrarse a la vida por fuera de la casa. Porque, ¿qué pasa? O sea, esto es algo que está estudiado, la cuestión de la brecha, ¿vieron? La brecha de género en relación con el trabajo, que está Claudia Goldín, que se ganó un premio Nobel por estudiar eso en economía, y este año justamente se lo dieron. Y ella hace un estudio muy interesante que gráficamente nos muestra que cuando vos ves, digamos, las trayectorias laborales de varones y mujeres vienen igual hasta el momento del embarazo y el parto, donde la de trayectoria de las mujeres hace esto y la de los varones hace esto. Y después les cuesta muchos años a las mujeres volver a subir. Algunas no suben nunca y se quedan, digamos, 20 puntos por debajo de los varones. Y vos te decís, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la corresponsabilidad de los cuidados en primera medida? ¿Qué otra cosa que detectamos es que el incumplimiento de la cuota alimentaria no es un incumplimiento que sale de un repollo, es un incumplimiento que también viene dado por la previa de cómo se manejaba esa pareja. Entonces, si esa pareja no tenía una buena distribución de los cuidados cuando estaban juntos, una vez que se separan, no tienen una buena distribución tampoco de las responsabilidades. Y acá hay una cosa más, y es que cuando vos ves esto que yo les decía del endeudamiento, y las necesidades que tienen las mujeres de organizarse para poder, digamos, cuidar a sus hijos sin el dinero que necesitan, sin el tiempo, empieza a pasar que las mujeres, por esto, empiezan a optar por trabajos que les dan flexibilidad. Entonces, una de las cosas que vos le preguntás a las mujeres y que te responden cuando decís, bueno, si vos tuvieras más tiempo, porque no estás estallada por todo esto que tenés que, digamos, llevar adelante en completa soledad, ¿qué harías? Lo primero que te dicen es que buscarían un trabajo formal, porque en estas condiciones les es imposible sostener un trabajo de 8 horas. De corrido, como pensamos, ¿no es cierto? El trabajo formal, digamos, como, no sé, la idea que tenemos de trabajo formal, estándar, buena palabra, estándar. No pueden. Entonces, muchas optan por trabajadoras de casas particulares, o sea, cosas que les permiten changas. Que son más precarizados, ¿no? Completamente precarizadas, derechos. O incluso, digamos, esta cuestión de emprender, entonces hacen uñas, se dedican, no sé, a la estética. Claro. Todas cosas que les permiten ajustar a ellas mismas sus horarios porque no pueden cumplir con el trabajo registrado de manera estándar. Lo segundo que te dicen que harían es estudiar. O sea, buscar formarse para poder ingresar a mejores trabajos. Y lo tercero que te dicen es que harían deporte. Y si lo pensamos, son 3 ámbitos donde las mujeres están excluidas. El laburo formal,
porque somos las que más laburo precario tenemos, justamente el poder seguir avanzando en nuestras carreras profesionales y el ámbito deportivo. Entonces, cuando vos ves esto, decís, che, esto tiene un montón de impacto. Y Claudia Goldín ni siquiera se puso a pensar lo de la cuota alimentaria. Porque vos decís, che, y encima, si después de esto me separo, quiero dejar atrás esa relación y seguir mi vida de otra manera, me encuentro con que el sistema no me apoya en nada para que mi expareja cumpla con sus responsabilidades. Y esto tiene un impacto muy fuerte justamente en la segregación laboral y en las posibilidades que tienen las mujeres de integrarse a una vida plena. Por eso también es un tema muy importante para pensar desde el punto de vista del trabajo, porque Argentina hoy en día se está perdiendo talentos femeninos que quisieran poder trabajar más horas, que quisieran poder formarse para hacer más cosas y que quisieran, por ejemplo, hacer deporte o política y no pueden. Con la red de mujeres viene trabajando, bueno, lo venimos siguiendo un poquito, y lo que hablas vos de que es algo transversal, ¿no? El tema de los espacios masculinizados y la mujer atravesando esta situación que pareciera que está naturalizada, y que necesaria es el rol del Estado en este sentido, ¿no? Y estamos en un momento que estamos siendo gobernados por ideales totalmente contrarios a lo que estamos hablando, ¿no? Como totalmente misógino, inclusive Lilia Lemoyne, ¿te acordás con esa frase? Sí. Vos decías, ¿qué estamos viendo en el mundo al revés? ¿Cómo se hace para resistir lo que se ha conquistado? Porque también venimos de una última generación de mujeres que han logrado un montón de conquistas. ¿Cómo se hace para resistir lo conquistado y para poder avanzar un poco en lo que queda pendiente, ¿no? Que es un montón. Bueno, yo creo que, como decía el general, la única verdad es la realidad, y cuando nosotras, por ejemplo, desde el Ministerio abordamos este tema, que es un tema de profunda realidad, que afecta a todos los sectores sociales, que afecta a todo tipo de mujeres. A nosotras nos han venido a, no sé, a felicitar personas que ni te imaginás, ¿entendés? Que te podrían felicitar, pero te cuentan que ellas vivieron algo similar en algún momento, porque es transversal, digamos. Esto está pasando en todos lados, o sea, no es un caso aislado, sino que es un problema cultural y social que tenemos en la Argentina. Yo creo que justamente una forma de resistencia muy efectiva es dedicarnos y hacer este tipo de cosas que son las que verdaderamente tienen la potencialidad de cambiarle la vida a las personas. Si nosotros encontramos esos ejes de laburo, porque sabemos leer la realidad, o sea, nosotras pudimos decir esto es importante, porque si bien esa realidad está completamente naturalizada, nosotras vimos un problema ahí. Dijimos, che, vamos a trabajar sobre este problema. Y para trabajar sobre este problema, ¿cómo se trabaja? De forma seria. ¿Y cómo se trabaja de forma seria? Datos, política pública, planificación. Entonces esta también es una forma de decir, este es el tipo de trabajo que nosotras estamos proponiendo hacer. Y bueno, en líneas generales tenemos buenas respuestas. O sea, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en la mesa de polémica en el bar, hablando de este tema, y encontrarme que toda la respuesta era positiva. Decís, che, esto me sorprende. Y bueno, porque quizás hay que buscar o encontrar justamente estas cosas que son comunes a todos y que más allá, digamos, de las sobreideologizaciones que pueda haber de un lado, son innegables. Sí. O sea, es innegable que esto es un problema social. Y a Lilia Lemoyne no le fue bien cuando dijo eso. No, claro. La criticó todo el mundo. Sí. Aunque después somos tan hipócritas que la cuota alimentaria no la paga nadie. Claro, tal cual. Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Chile, porque esto me parece súper importante. En Chile hubo una reforma hace poco, el año pasado, sobre también cuota alimentaria, que a nosotros no nos sirve y yo no seguiría ese ejemplo porque lo que hicieron fue hacer que los fondos de las AFJP sean embargables para el pago de la cuota alimentaria. Ahí podemos tener discusiones sobre lo previsional, sobre si yo quiero abrir esa puerta de que un fondo previsional, nosotros no tenemos AFJP, pero bueno, suponete que sea embargable. Digamos, yo no iría por esa vía porque me parece que son concesiones que después nos pueden dejar en un lugar muy complicado. Pero lo que me sorprendió de ese debate fue que en Chile, con el nivel de polarización que están teniendo, con el nivel de polarización histórica que tienen, el proyecto salió por unanimidad. Entonces, es uno de esos temas donde vos decís, che, está bien, después tenés la realidad, sí. Pero frente a las cámaras o frente a los micrófonos, la mayoría muestra un consenso. Sí, aprovechar esos momentos políticos también para dar los pasos, ¿no? Después, bueno, en lo real, digamos, en lo cotidiano, en la realidad de las personas, de los ciudadanos de a pie, es, digamos, la cuestión cultural y social, que es la que hay que también fomentar y transformar, y en eso, digamos, todos los actores sociales, ¿no? Como, bueno, las políticas públicas, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y cada uno de los ciudadanos en su casa, digamos, esta cosa también de tomar conciencia, porque digo, creo que en la mayoría de nuestras familias existe una situación, digo, y los números lo dicen, ¿no? Estadísticamente está demostrado,
Bueno, como eso también, como hay mucho por hacer, pero también es importante como, bueno, tomar conciencia y hacerse cargo, ¿no? Hacernos cargo también de que esa es una realidad que hay que transformar. Te quería preguntar, vuelvo a tomar el índice de la crianza, que me parece importante como traerlo porque está bueno, digamos, en principio conocerlo, que también nuestra audiencia lo conozca. Y también, digamos, cuál es la importancia que tiene eso. Bueno, cuando nosotros hicimos esa investigación, una de las primeras cosas que notamos, yo soy abogada, entonces yo también, digamos, venía del ejercicio profesional, yo litigué mucho cuota alimentaria, con muchas frustraciones frente a las injusticias repetidas. Y lo primero que te dice un abogado o una abogada cuando vos vas es, bueno, de ahora en adelante, por 2 meses, tenés que juntar todos los tickets de cada compra que haces para poder justificar los gastos de la crianza y el cuidado. Humillante que vos tengas que juntar durante 2 meses todos los tickets de cada kilo de papa, de si le compraste un guardapolvo, de si te tomaste un colectivo. No, y aparte abrís el abanico que te lo cuestionen, además. Pero no sabes cómo te lo cuestionan. No sabes cómo te lo cuestionan. ¿Por qué compras carne picada especial y no carne picada común? O sea, estas cosas pasan en las audiencias cuando vos te sentás a hablar con los abogados de la contraparte y están muy acostumbrados a hacerlo con el Poder Judicial que, viste, se queda así como, bueno, yo soy acá neutral. Y vos decís, bueno, estás hablando de los derechos alimentarios de los niños, ¿viste? Es como, che, ¿a qué punto vamos a llegar, no? Con este verso de la neutralidad. Y frente a esto, digamos, una de las primeras propuestas que hicimos fue, che, es obvio que a esta altura del partido, 2024, podemos generar una presunción legal de que cuidar tiene un costo, mínimo si querés. Pero podemos fijar un piso mínimo del cuidado, que sería el piso mínimo para no caer en la pobreza. Y cuando yo les decía, digamos, este informe, cuando nosotras lo presentamos, hicimos muchas reuniones con diferentes actores y una de las personas que vino a la presentación de ese informe, que escuchó todo lo que decíamos y que había que generar un piso mínimo y una presunción de crianza, del cuidado, fue Sol Prieto, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Economía, en la dirección de Economía, Género, y hay una palabra más que ahora no me acuerdo, pero bueno, es eso lo que hacían en la gestión, digamos, es una dirección que se creó en la gestión de Alberto Fernández. Y nos dice, che, esto lo podemos hacer nosotras, lo podemos hacer. Entonces ahí, digamos, empezamos a trabajar. Y después, bueno, cambió 2 veces el ministro de Economía, porque tenemos Guzmán, Batakis y finalmente Massa. Y en ese traspaso pasaron cosas también, porque, digamos, Sol fue con la idea a Malena Galmarini y Malena dijo, sí, esto está buenísimo, está bien, lo pueden medir ustedes, pero lo que estaría bueno es que lo mida el INDEC. Y vos decís, claro, sí, lo que estaría bueno es que lo mida el INDEC, y que sea un dato público del INDEC sería buenísimo. El tema es qué importante que es la decisión política para mover estos márgenes a lugares, digamos, de legitimidad de esa envergadura, como puede ser, digamos, la oficina, digamos, que hace la estadística a nivel nacional en nuestro país. Entonces, bueno, se tomó la decisión de que lo mida el INDEC y empezó a publicarse en julio del año pasado. Algo completamente novedoso a nivel mundial. Nosotros tenemos mucho vínculo con UNICEF y todo el tiempo estamos como peloteando las ideas con ellas y ellas nos decían, bueno, sí, esto es súper interesante, esto, digamos, no existe en ningún lugar del mundo. Y nosotros veíamos el valor procesal de eso, o sea, evitar que las mujeres, que en realidad la mayoría de las mujeres están pidiendo eso, ¿entendés? Pisos mínimos o ni siquiera eso. Para no caer en la pobreza, obviamente tenés cuotas alimentarias de $100 millones por mes. No es el caso de todas las personas de la Argentina, pero por supuesto pasa en algunos casos. Pero digamos, no es ese la población objetivo de esta política pública. Y el objetivo de esto era tener primero una línea de base, decir, che, por debajo de este número te caes en la pobreza, porque también es muy importante, porque como hay todavía una presunción social de que el cuidado es puro amor y que el amor es algo que se da en forma gratuita, que no tengo ninguna duda de que las mujeres en la Argentina cuidan por amor, pero también les sale plata, poder barrer un poco con eso. Porque en la conversación particular que también tienen las personas, de repente contar con ese dato, es decir, che, mira, el Estado Nacional dice que para que tu pibe no se caiga en la indigencia tenés que aportar por lo menos esta cantidad de guita por mes. Y eso ya te ordena una discusión, que si no empiezaba muy abajo. Uno de los principales efectos que ha tenido el índice de crianza al ser aplicado es que suben inmediatamente los valores de las cuotas alimentarias, porque ya tenés un dato público, que ya no es la discusión de lo que vos pensás o de lo que yo pienso, o si estuvo bien comprar 1 kilo de carne picada común o especial, sino lo que dice el Estado que necesitas para no caer en la pobreza. Y era un número que era fácil de construir, desde el punto de vista que ya tenemos la canasta.
Es un dato que se publica todos los meses y además ya estaba de alguna manera esto de que cuánto come de la canasta un niño de tal edad a tal edad también ya estaba calculado. Entonces era hacer eso y también la gran novedad que trae también el índice crianza es que pondera el cuidado. Unas horas mínimas de cuidado diarias para valorizar algo que ya nuestro Código Civil dice que hay que hacer, que es a la hora de fijar una cuota alimentaria, valorizar las tareas de cuidado. Bueno, esta es una primera experiencia de valorización de tareas de cuidado, donde se toman un mínimo de horas por día, de acuerdo a la edad del niño, de la educación que puede tener. Entonces vos tenés un máximo de las horas cuando es un bebito, ya cuando, digamos, tiene más edad va cambiando eso, y toma como pauta para el cálculo lo que vale cada hora de trabajadora de casa particular que se dedica a tareas de cuidado. Entonces eso nos da, digamos, estos pisos mínimos. Se viene usando en las conversaciones particulares que tiene la gente, se viene usando en el Poder Judicial. La provincia de Buenos Aires fue la primera provincia, digamos, en donde el Poder Judicial lo estuvo aplicando. Y también está empezando a pasar que varias legislaciones a nivel provincial están haciendo propuestas de reforma, digamos, procesal para que el índice de crianza ya sea incorporado. Digamos, como una regla que está procesalmente avalada por los códigos procesales de las provincias. Bueno, súper interesante este proceso, ¿no? Desde el inicio de recolección de datos que no existía hasta la implementación de políticas que generalmente no se conoce, ¿no? No sé si te pasará, pero en capacitaciones o en charlas, digamos que sea esto desconocido, que es importantísimo. Y la verdad que nada, nosotros desde este lugar hacemos este tipo de difusiones pues nos parece que son recontra válidas. Y sobre todo esto, ¿no? En espacios tan masculinizados como sindicatos y que le hablamos a trabajadores y trabajadoras al fin y al cabo, ¿no? En lo cotidiano. Así que bueno, te agradecemos un montón. Nos quedaríamos más tiempo, pero ya nos pasamos un buen tranco. Pero podemos hacer un nuevo encuentro con temas que nos quedaron por fuera porque me parece que queda mucha tela por cortar. Sí, totalmente. Quizás ahí como para cerrar, bueno, esto que se denominó cuota alimentaria y que tiene esto de, bueno, la necesaria, digamos, esto de la corresponsabilidad parental, digo, la educación, digamos, la división del cuidado, ¿no? De la crianza de las infancias, de los adolescentes, pero también que tiene una afectación directa sobre las mujeres, ¿no? Y es una violencia económica que es muy concreta. Y sobre los derechos de los niños, básicamente, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a una vida digna, a crecer con salud, con dignidad y que, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? La crianza de una generación que está viendo como natural algo que pasa, ¿no? Che, papá no se hace cargo, o sea, total, mamá la que total. está. Y todo lo naturalizamos como, bueno, venimos viviendo con esa naturalidad de decir, no, mamá se hace cargo de todo, en la mayoría de nuestras familias, digo. Entonces, bueno, está buenísimo y te agradecemos muchísimo tu aporte y tu experiencia y por supuesto el trabajo, ¿no? de estas políticas públicas que transforman la realidad. Bueno, para mí fue un placer estar acá, así que cualquier otra invitación que me hagan voy a venir. Gracias, muchas gracias.